esta mañana, bueno, comenzando por darle gracias a Dios por permitirnos estar de nuevo en su presencia, tomarnos estos minutos para meditar un poco en las cosas que Él nos quiere decir. La meditación de esta mañana la he titulado Afrontar nuestros miedos. Y vamos a comenzar nuevamente pensando sobre qué es el miedo. Hay una definición de miedo que dice que es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y eso realmente ustedes lo pueden ver, que muchas veces nosotros tenemos temor o tenemos miedo de cosas, de amenazas que son reales, amenazas que existen, que físicamente son realmente un peligro para nosotros. O sea, el fuego, por ejemplo, nosotros le tenemos temor al fuego, le tenemos miedo a un incendio, tenemos miedo a un precipicio. Son cosas que instintivamente nosotros conocemos, nuestro propio cuerpo se resiste a ellas porque por instinto nosotros sabemos que nos pueden provocar un daño. Y son peligros reales, son peligros que están ahí, son peligros que nosotros sabemos que existen. Pero también existen peligros imaginarios, cosas que nosotros nos imaginamos que nos pueden dañar y a las que les tenemos miedo. Particularmente yo le tengo miedo, terror a las cucarachas. Y yo sé que las cucarachas nunca me van a hacer nada, pues más que darme un susto o quizás transmitirme alguna enfermedad, pero nunca voy a tener con ellas un contacto como para que me puedan hacer un daño. Sin embargo, para mí son a lo que le tengo yo más miedo y realmente les digo que lucho con ese miedo porque es aquello de terror, ¿verdad? Que si hay una que entre en la habitación, pues yo salgo corriendo literal. Entonces, todos esos miedos pueden ser infundados y realmente el miedo es un mecanismo de defensa que tienen los seres vivos y que nos empuja a alejarnos de aquellas cosas que pensamos que nos pueden dañar. Entonces, no está mal el miedo. O sea, realmente tener miedos no es algo que no sea apropiado de nosotros, es parte de nuestra naturaleza y por lo tanto está bien tenerlos, pero lo que está mal, quizás, o contra lo que nosotros tenemos que trabajar, es controlar esos miedos y no vivir presa de ellos. No vivir presa de ellos porque veamos el segundo concepto que aparece ahí, que dice que es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Y esto muchas veces nos pasa, ¿verdad? Muchas veces nosotros desconfiamos de lo que vaya a pasar. En estos momentos, por ejemplo, de la pandemia, son momentos bastante difíciles, de bastante incertidumbre, y el tener esa desconfianza nos hace sentir miedo porque no sabemos qué es lo que va a pasar y siempre tendemos a pensar que va a pasar las cosas al contrario de lo que nosotros deseamos. Nosotros deseábamos que este año nos dieran un aumento de sueldo y nos dieron lo contrario, ¿verdad? Pues fue algo que pasó. Y son cosas que nos llegan a provocar miedo. Entonces, esa palabra desconfianza es algo que es muy importante que pensemos porque también el miedo podría decirse que es una manifestación de nuestro propio orgullo cuando no podemos confiar y confiar en Dios precisamente, cuando la confianza, cuando ese miedo refleja una desconfianza, una falta de confianza en Dios. Y contra eso es contra lo que nosotros debemos precisamente de trabajar. ¿Qué nos dice Dios sobre el miedo? En el Salmo 56:4 encontramos que dice: cuando me asalta el temor, yo pongo mi confianza en ti, Dios Altísimo. Si se fijan, bueno, si recuerdan ustedes la historia, creo que alguno de los que ha dado la charla lo mencionó también una vez, que precisamente los salmos no fueron escritos por David recordando momentos de felicidad, sino que más bien de angustia, de las angustias que él tuvo durante sus huidas y persecuciones por las que se sintió abatido, ¿no? Entonces, siempre que uno lee un salmo, se da cuenta cómo inicia con ese sentimiento como de frustración. A veces dice, bueno, ¿quién me va a ayudar? O sea, tipo Chapulín Colorado. Pero sí, uno se da cuenta de que el sentimiento inicial de él es la incertidumbre, es el sentir ese miedo de qué es lo que va a pasar.
Pero posteriormente vemos que el salmo evoluciona y se convierte en una alabanza a Dios, se convierte en un voto de confianza en Él. Y eso es lo que nosotros debemos de trabajar. Cuando el temor llega a nosotros, porque inevitablemente va a llegar en más de un momento de nuestra vida, lo que debemos de tratar de hacer es poner la confianza en Dios, porque nosotros sabemos que su voluntad es perfecta. Y aunque nosotros pensemos en algún momento que las cosas no están saliendo de la mejor manera, que podrían estar mejor, al final debemos de pensar que nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo y Dios va a poner las cosas para bien. Y si las cosas están saliendo como nosotros pensamos, que no deberían de ser así o que deberían de ser mejor, poco a poco nos vamos a dar cuenta cómo esas cosas realmente se van recomponiendo y el momento adecuado es el que nos va a dar esa buena sorpresa, no necesariamente en el momento que nosotros lo estamos anhelando, lo estamos pensando. Entonces, tenemos que tratar de tener esa confianza en Dios y no frustrarnos tampoco porque pensemos que el experimentar ese temor, que, ay, bueno, ya sentí miedo, no tengo fe en Dios, tengo poca fe, pero realmente son esos momentos de prueba, igual que David, los que construyen nuestra fe en Dios, que construyen nuestra confianza. El haber sentido el miedo no es algo que nos deba de frustrar, no es algo que nos deba de hacer sentirnos derrotados, sino por el contrario, es como un aviso, ok, ahorita siento temor y entregárselo a Dios, entregarle ese temor a Dios, ese miedo para que no se apodere de nosotros, para que no nos haga vivir en angustia, para que nos mantenga siempre con la mirada puesta en las promesas de Dios. Son esos momentos de prueba realmente los que nos construyen esa fe. Si todas las cosas, ya lo hemos dicho aquí también varios, que si todas las cosas fueran buenas, si no tuviéramos problemas, quizás no nos dedicaríamos un poco, no volveríamos la mirada a Dios, no podríamos agradecerle su misericordia, porque no tenemos esas pruebas que llegan a nosotros. Mateo 6:25 dice, no anden preocupados por su vida con problemas de alimentos, ni por su cuerpo con problemas de ropa. No es más importante la vida que el alimento, y más valioso el cuerpo que la ropa. Muchas veces hemos visto este versículo, lo hemos leído seguramente, sobre todo en estos momentos cuando sentimos que hay mucha falta, a veces material de cosas. Y realmente decimos, ¿cómo es posible que Dios me pida que no me preocupe por todo esto si lo necesito? Pero Dios sabe en qué grado lo necesitamos. O sea, yo creo que gracias a Dios nosotros nunca hemos experimentado una verdadera hambre. Yo a veces le digo a mi hija cuando baja, ay mami, tengo hambre. No, hija, tenés apetito, tenés ganas de comer, hambre no tenés. Porque realmente nosotros nunca hemos sentido esa verdadera sensación de hambre. Y hemos tenido siempre ropa que ponernos, hemos tenido siempre vestidos que ponernos. Nosotros mujeres, que somos mujeres, pues muchas veces decimos, ahí no tengo ropa que ponerme. Ok, sí, porque ya me aburrí de toda la que tengo colgada en el guardarropa, pero no es que no tenga que ponerme. Es más bien que quiero ponerme ropa nueva. Ese es el deseo real que expresamos con eso. Pero entonces, vivir preocupados por esas cosas eh, a veces nos quita la paz, nos quita la vida tranquila, ¿verdad? Nos provoca ansiedad. Y eso es precisamente lo que nos pide Dios, que no andemos preocupados, o sea, que sí nos preocupamos por proveer todo lo que es necesario para nuestro hogar, pero que esa no sea la preocupación con la que nos levantamos y con la que nos acostamos, sino que sea parte pues de nuestra vida, de nuestro quehacer, pues hay que hacerlo y el Señor provee. Él en esta misma cita bíblica bien pone de ejemplo pues a las aves y a las flores del campo que Dios viste, que Dios provee, ¿verdad? Uno a veces mira a los pajaritos y dice, puchica, qué animalito tan frágil, como es que sobrevive contra todas las adversidades, contra los ventarrones, contra las tormentas, en donde se esconden, pero Dios guarda de ellos, o sea, Dios les ha dado ese instinto para que ellos sobrevivan, para que ellos se mantengan. Y,
Y de esa manera, pues ellos no pasan preocupados cada día por, bueno, vamos a ver si encontramos este día comida, sino que se dedican a hacer su labor, su instinto, y poco a poco van consiguiendo lo que necesitan, ¿verdad? Entonces, algo así es el ejemplo que trata de ponernos en esta lectura Jesús, sobre que nosotros debemos de fijarnos en las cosas que realmente son importantes y que esas sean las que de verdad nos ocupen, ¿verdad? Nuestro cuerpo, por ejemplo, tratar de alimentarnos bien, el tratar de cuidar nuestra salud, sobre todo en estos días, el cuidar nuestro espíritu, ¿verdad? Que nuestro espíritu fortalece nuestro cuerpo también. Entonces, todas esas son realmente las ocupaciones o las preocupaciones que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Debemos de ocupar nuestro corazón y nuestra vida para el cuidado de nuestro espíritu y de las cosas que son realmente permanentes, ¿verdad? Entonces, quiere decir que nuestra respuesta al miedo debe ser siempre la confianza en Dios, ¿verdad? Dios nos dice que debemos de estar tranquilos, que Él está cerca, que Él está pendiente, que Él no se olvida, que Él no se descuida de nosotros. Y en la Biblia podemos encontrar un montón de versículos que nos ayudan pues como a recordar esa promesa, esa misericordia de Dios y que nos pueden ayudar en los momentos de angustia, pues como, bueno, acuérdate, ¿verdad? Aquí hay algo que te ayuda en estos momentos y que te ayuda a recordar, pues que ese ser divino, que nuestro Padre, pues está ahí pendiente de nosotros y no nos va a dejar caer, no nos va a dejar caer y hundirnos, Él siempre nos va a rescatar. Y Dios sabe qué carga pone sobre cada hombro. Él sabe qué cosas son las que puede soportar cada persona. Y cada uno le ha dado una fortaleza distinta. A veces uno dice, wow, yo admiro a la gente que tiene hijos con enfermedades, con retrasos mentales, por ejemplo. Yo digo, wow, o sea, es una carga tan grande y cómo la viven mucha gente con alegría, pues con alegría de ver a sus hijos a pesar de que tengan esos problemas, y yo digo que angustia pensarlo, pero como les digo, les pone la carga sobre los hombros de quien la puede llevar, y cada uno de nosotros lleva esa carga y sabe cómo la está manejando y cómo la puede ir sacando adelante, y tiene que confiar que Dios le va a dar la fortaleza para eso, para afrontar precisamente nuestros miedos. Entonces, termino con este versículo, ¿verdad? Muy conocido, que es en el que Josué recibe el mandamiento, ¿verdad? De parte de Dios, de que sea fuerte, de que no tenga miedo, de que no se desanime, porque eh, Él va a estar a su lado donde quiera que vaya. Entonces, busquemos siempre la fortaleza para afrontar nuestros miedos en la oración, en la meditación, en la lectura de la palabra de Dios, que todas esas cosas nos recuerdan siempre su bondad, nos acercan a Él y hacen que percibamos en nuestro corazón sus cuidados, ¿verdad? Y también que nos permite pedir por esa gracia de su misericordia y de su cuidado. Aquí terminamos entonces con la meditación y les agradezco por su atención.